En esta ocasión recibimos a Claudia Ávila con su ponencia Estrategias para educar en comunidad sobre el autismo. Claudia es licenciada en informática, magíster en dirección estratégica y TIC, magíster en neuropsicología y educación. Cuenta con diversos cursos especializados en autismo y dificultades del aprendizaje. Es educadora a cerca de 26 años, de los cuales 17 años ha sido docente en Uniminuto, en la Facultad de Educación. Ha realizado diferentes encuentros en educación desde la necesidad de cambiar la sociedad para transformar los escenarios de aprendizaje basados en el respeto por otro y la necesidad de construir una escuela diferente. En su experiencia personal como madre, combinada con la formación académica y su trayectoria profesional, aboga por una educación inclusiva y personalizada. Su compromiso es compartir sus conocimientos y experiencias para empoderar a otras familias y profesionales en el camino hacia la inclusión y el bienestar emocional de los niños. Le damos la bienvenida a Claudia, hoy que quiere hablarnos también desde su experiencia, como lo dice, y desde su profesión. Claudia, bienvenida y gracias por acompañarnos. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por permitirme estar acá con cada una de las personas. Me dicen, por favor, si ahí sí están viendo mi pantalla. Perfecto, voy a dar inicio igual, ya les di como la primera introducción de esa frase que para mí es significante, ¿cierto? Que me permite a mí, como familia, entender que diferentes. Muy bien. Todos ustedes que están escuchando esta, ¿cierto? Para que se involucren en la educación comunitaria y para que desarrollen estrategias que promuevan la inclusión y la empatía, centrándose en la diversidad y el autismo. Me han dicho que los que están convocados a participar o a escuchar esta charla son estudiantes egresados de psicología, pero también sabemos que acá estamos familias, estamos compañeros, estamos hermanos, estamos sobrinos, ¿cierto? Que en determinados momentos tal vez la vida nos puso en el camino a una persona con condición de autismo, la cual nos ha permitido un sinnúmero de aprendizajes maravillosos, ¿cierto? Un sinnúmero de aprendizajes. Entonces, acá la idea es que compartirles la experiencia que yo tengo como mamá, como la propuesta pues, que yo he ido desarrollando con él y cómo al interior de esta propuesta y este cambio que se ha trabajado a lo largo de mi contexto, de mi barrio, de mi sitio de trabajo, de los diferentes ambientes de aprendizajes en donde nos hemos localizado, hemos empezado a darle la voz al autismo. Si bien es cierto que los compañeros anteriores o los profesionales anteriores han hablado desde su visión, pues la visual que yo tengo no es solamente como mamá, sino también a la luz de cómo esta mamá que es docente empieza a pensarse unas propuestas de formación diferente para su hijo. Entonces acá les dejo esta frase que dice: la inclusión se construye a través de la colaboración, de la empatía y el entendimiento de las necesidades diversas de cada estudiante, de cada persona, ¿cierto? Hablar de inclusión es hablar de pensarnos en grupo, es hablar de pensarnos en todos, no, y como les decía de manera inicial, es pensarnos en común unidad, no es pensarnos de manera independiente, no es pensar que el niño que está, o el joven o el adulto que tenemos nosotros está dentro de nuestro escenario de aprendizaje y qué mal que haya llegado a nuestro entorno porque nos desajusta, ¿cierto? Nos moviliza, porque no sabemos qué hacer con este chico o esta chica, porque tenemos que hacer un ajuste, tenemos que hacer unos apoyos, sino pensarnos más bien en que si entre todos nos apoyamos, si entre todos nos colaboramos, pues muy posiblemente entender el autismo se entendería desde una manera, desde una mirada diferente y muy posiblemente estaríamos desarrollando unas propuestas de intervención acordes a las necesidades de ese joven, ese niño o ese adulto que tenemos en nuestro escenario de aprendizaje. Muy bien. Voy a hacer un poco la mediación frente al video de lo que ustedes están viendo, o el visual de lo que yo pretendía que ustedes comprendieran con este video. Es un poco la impotencia que sentimos a veces cuando desafortunadamente nos dan un diagnóstico como familia del tener un niño, en este caso con una condición de autismo. Mi hijo se llama Santiago, es un niño de 10 años,
y el autismo llegó a la casa de nosotros sin que estuviéramos lógicamente preparados. Yo tenía un poco de información sobre lo que tenía que saberse sobre el autismo, pero muy, muy poca. Pero el empezar a ver un retroceso a la luz de toda su parte, de su desarrollo motor, de su desarrollo cognitivo, de sus procesos de socialización, lógicamente son todo un duelo como familia, ¿cierto? Por eso quería traerles este video para un poco para hacer un proceso de sensibilización para las personas que nos están escuchando, para la parte médica que de pronto nos escucha, y entender que cuando damos un diagnóstico le estamos a veces de manera inconsciente diciendo a las familias, porque a veces lo hacen, alguna parte médica lo hace y nos dicen su hijo no va a ser capaz de, ¿sí? Su hijo no va a ser capaz de hablar, su hijo ya no va a lograr hablar, su hijo ya no va a lograr estudiar, su hijo ya no va a hacer, y estos son duelos que lógicamente no podemos presentarlos todo el tiempo, sino que de alguna manera tenemos que levantarnos, ¿cierto? Continuar, secarnos las lágrimas y asumir que nada estuviera pasando, que es un poco lo que les traía yo a ustedes en ese video. Muy bien. Acá les pongo este título que dice de lo individual a lo común, creando espacios de aprendizaje para todos. Y en esto que les estoy comunicando acá, de lo individual a lo común, del crear los espacios, lo que quiero es que tengamos presente algo, acá todos los profesionales que lo están escuchando, y es que cada niño tiene una chispa, cada persona merece brillar, cada persona merece que lo miremos con ojos de amor y con ojos de oportunidad, que es lo que yo más le digo a los estudiantes en la Facultad de Educación a la que yo pertenezco, y es, miremos a este estudiante que tiene una condición con diversidad cognitiva o que de pronto no tiene, o que es neurotípico, ¿cierto? Que no tiene ninguna condición, miremoslo con ojos de oportunidad y pensemos en él, en cómo podemos apoyarlos. En el caso de nosotros como docentes, pero en el caso de ustedes como psicólogos. Pensemos en ese niño, en ese joven, con el nombre que les dieron. No pensemos en él o en ella como un usuario, ¿sí? Y hablo acá esto porque desafortunadamente en el caso mío, lo estoy hablando como mamá, cuando a veces llegan algunos psicólogos a trabajar con mi hijo, ellos siempre hablan del usuario. Los informes que le entregan a la junta médica siempre hablan del usuario, el usuario, el usuario. Siempre hablamos de un informe a nivel cuantitativo, de lo que el niño logra o no logra hacer, a la luz, lógicamente, de una transversalización, en este caso del método ABA, que es con el que trabajan con él. Pero siempre estamos pensando, en el caso de nosotros, podemos dar esta información. Desafortunadamente, a veces los terapeutas implementan o trabajan con el método ABA de una manera tal vez inadecuada, porque estamos haciendo, los que saben del método ABA sabemos que la idea es que el niño, a partir de unas repeticiones específicas, logre, ¿cierto?, a partir de una línea base que se le plantea, es decir, de revisar, de mirar cómo hace estas cosas, plantear unos objetivos de intervención y a partir de esos objetivos de intervención fortalecer esos procesos de aprendizaje que se pretenden con estos niños. Pero en momentos lo que hacemos es simplemente contar el número de veces, los 10 intentos que el niño lo hizo, y en esos informes damos unos resultados numéricos que se vuelven algo fríos para los padres de familia que lo están escuchando, porque nos empiezan a decir a nosotros, hoy su hijo logró tal cosa hasta el 10%, hasta el 5%, hasta el 30%, y no empezamos a generar o a pensarnos en como una unidad, ¿sí? No empezamos a mirarnos como el ejercicio, profesionales que me están escuchando en este momento, de entender que esos que te están escuchando son una familia, de esos que te están escuchando pretenden y quieren que tú les digas cosas positivas de tu hijo, quieren que tú les digas, si tú como profesional te conectaste con su hijo ese día en esa sesión, si tu hijo te miró, si tu hijo te sonrió, si tu hijo entabló un proceso de un vínculo con esa personita que eres tú como profesional de la salud. Entonces es bien importante que ustedes como profesionales y como maestros, los que están acá escuchando, como familias, entendamos que es fundamental darles a conocer también a los demás, a la parte médica, que nosotros necesitamos y que la persona que con la que están trabajando son seres humanos y que queremos que de ellos nos hablen con el nombre que tienen, ¿sí? Entonces, el nombre de mi hijo es Santiago. A mí no me gusta que le llamen usuario, pero sé también que al interior de las IPS les hacen decir a ustedes que él es un usuario, ¿cierto? Que el usuario hizo, que el usuario fue capaz o no fue capaz. Nosotros hemos diseñado y hemos propuesto al interior de lo cotidiano con Santiago Arévalo
que es mi hijo, un niño de 10 años, hemos generado una propuesta curricular para él. Esta propuesta curricular que nosotros hemos diseñado para nuestro hijo, que hemos hecho para nuestro hijo, la hemos pensado a la luz de las habilidades básicas adaptativas que ustedes las van a ver más adelante, yo se los voy a explicar, pero quiero que entendamos algo acá y es que esa propuesta está diseñada y está pensada a la luz del diseño universal para el aprendizaje. Pero pensaremos entonces, ¿qué es eso del diseño universal para el aprendizaje? Y quiero que tengamos presente que este modelo, ¿cierto? Este enfoque que nos están brindando a nosotros es entender, es pensarnos en un entorno de aprendizaje, en un ambiente de aprendizaje adecuado y pensado a la luz de todos, que todos podamos aprender. Ustedes ven en las imágenes que yo les estoy presentando a ustedes, están pudiendo visualizar que hay algunos materiales que se deben ajustar. Claro, estas son algunas intervenciones que se le han hecho a Santiago, son imágenes reales de materiales que nosotros hacemos, que nosotros hemos construido, que yo construyo, que diseño o que a veces descargo de internet, ¿cierto? Pero estos materiales son pensados a la luz de la necesidad de mi hijo. Y les escribo yo a ustedes acá, el diseño universal para el aprendizaje nos enseñó cómo el entorno debe ajustarse a la diversidad. Cuando yo hablo del diseño universal, yo estoy hablando de cómo lo que yo trabajo al interior de mi cotidiano le puede servir a todos. De lo que yo explico como maestra le puede servir a todos, ¿cierto? Pero también de lo que yo trabajo como psicóloga, de las intervenciones que yo hago como terapeuta ocupacional, de las intervenciones que yo voy a hacer como fonoaudióloga. Es fundamental que todos comprendamos y entendamos los principios del diseño universal, no solamente desde la escuela, desde la educación, sino a nivel de todas las profesiones, ¿cierto? Entonces acá les estoy diciendo que nosotros hemos adaptado nuestro hogar y cada actividad que le trabajamos a Santiago a la luz del enfoque del diseño universal para el aprendizaje. Este diseño ha sido una clave para construir con nuestro hijo, para aprender con él, para disfrutar, ¿cierto? Para motivarlo y para, lógicamente, a él presentarle el mundo de una manera diferente. Darle la posibilidad de no encerrarlo en casa, sino de que el mundo entienda el autismo como algo común, como algo que está en casi todas las casas, en todos los hogares, porque el autismo está aumentando cada día más, pero en determinados momentos las familias, nosotros como familias, los encerramos, los ausentamos, ¿cierto? O no permitimos que los demás conozcan sobre el autismo. ¿Sí? Entonces, esta imagen para que tengamos presente esos ajustes que es importante que pensemos y realicemos. Acá les coloco a ustedes algo, aparece un enlace en la parte de abajo. Si quieren, ahorita se los copio y se los pego en el chat para que tengan ese referente, pero acá el título que les pongo es El poder de la comunidad, aprender juntos y crecer juntos. Algo que nosotros hemos hecho como familia es invitar a la comunidad, es hacer visible el autismo. Yo soy una convencida de la necesidad tan importante que se tiene de que los demás conozcan sobre el autismo. Pero conocer el autismo no es hablar sobre él simplemente en una charla. Conocer el autismo no es simplemente trabajarlo en una hora de clase. Conocer el autismo no es solamente hacer un curso, ¿sí? Conocer el autismo es vivirlo, es compartirlo. Por ahí a veces encontramos en internet unas frases que dicen incluir no es dejar entrar, es dar la bienvenida, ¿sí? Y yo pienso exactamente lo mismo. Cuando estamos hablando del autismo tenemos que pensarnos en cómo nosotros como familias, en el caso mío, Claudia Ávila, y de mi esposo Darío Arévalo, nosotros tenemos la obligación como familia de educar a los demás frente al autismo. Educar desde mis compañeros de trabajo, desde esta facultad de educación en la que yo trabajo, pero también a mis estudiantes y hablarles sobre el autismo, hacerlos conscientes sobre la necesidad de formación tan importante que tienen ellos como maestros, futuros maestros en formación, pero a ustedes como psicólogos también, ¿sí? Entender que si yo tengo que hacer una intervención con un niño con autismo, pues tengo que conocerlo a él, no tengo que pensarme en una generalidad. Escuchaba antes la intervención de no recuerdo el nombre de la primera doctora profesional que nos estuvo hablando en las charlas. Escuché desafortunadamente algo muy corto, pero ella nos contaba esas historias, esta bitácora de historias donde muchos decían, yo sé mucho del autismo, conozco algunas de las cosas del autismo, pero no sé sobre el niño con el que estoy compartiendo. Entonces, de Viviana Bálsamo, gracias.
pero yo tengo que saber sobre ese niño, la particularidad, las características que él tiene. Yo tengo que entender su diversidad y a la luz de esa diversidad yo puedo diseñar o proponer unos objetivos de intervención acordes a las necesidades de él, no lo que encuentro en una literatura. Claro, lo que encuentro en los textos a usted le va a servir como psicólogo, como terapeuta, como familia, como profesional, pero una cosa muy diferente es lo que yo encuentro en los textos sobre el autismo y otra cosa es la particularidad que tiene mi hijo, ¿sí? Entonces lo que hemos empezado nosotros acá es a trabajar con la comunidad, pero este trabajar con la comunidad ha sido complejo. Ahí en la parte superior, ustedes ven en la izquierda, en la derecha de la pantalla, aparece un escrito muy corto, un extracto de una carta que yo a principio de año tuve que colocar en las casas del barrio en el que yo vivo, ¿cierto? Tuve que dejar esta carta, es una carta de una hoja y media, tuve que pasarla por cada una de las casas, dándoles a conocer cuál era la situación de mi hijo. Porque mi hijo pasaba y de pronto a veces gritaba, porque mi hijo a veces pasaba y se quedaba oliendo las flores de las casas, porque mi hijo de pronto pasaba y si le decían buenos días, él no los miraba. ¿Y por qué lo hice? Porque empezaron algunas personas de la comunidad, algunas personas del barrio, empezaron a presentar queja porque él metía las manos dentro de las rejas, ¿sí? Había un desconocimiento. Hay un desconocimiento frente a lo que es el autismo y a veces pensamos, en este caso, que mi hijo, que tenía en ese momento 9 años, quería meter la mano seguramente para dañar carros o porque quería de pronto coger algo que estaba dentro de las casas. Pero no es eso, es porque él le gusta meter las manos en las rejas, porque le encanta tocar hojas, porque le encanta oler las flores, porque si tú te le acercas, le encanta tocarte, le encanta olerte, ¿sí? Le encanta mirarse en tus gafas, en los vidrios de tus gafas. Entonces nosotros tuvimos que empezar por pasar una carta y después de esa carta tuvimos que empezar a hacer unas charlas. Yo empecé a hacer unas charlas en el barrio, pero también algo que hicimos en comunidad, es decir, para formarnos como comunidad, es llevar a mi hijo, y lo hago todo el tiempo, todos los días, a comprar. Pero cuando vamos a la tienda a comprar, que el chico que atiende, pues no me atienda a mí, sino lo atienda a él. Que mi hijo le pida a él, que mi hijo le diga gracias. Mi hijo tiene barreras en la comunicación, entonces él tiene dificultades, ¿cierto? Él es no vocal para hablar. Entonces, a veces él pasa el pictograma o a veces él pasa el letrero para que le den lo que él quiere comprar, ¿cierto? Y que este otro que lo está atendiendo lea, lo atienda, pero lo atienda a él, ¿sí? Que lo mire a él, que le entregue las vueltas a él, no a mí como mamá, sino a él. Es decir, es darle voz a mi hijo. Es que los otros entiendan que él también, al igual que cualquier otro niño, cualquier otra persona puede ir a comprar, ¿sí? Entonces, aquí hay un ejemplo de eso, de lo que les estoy hablando, pero también un poco, no lo coloqué desafortunadamente, pero fue, por ejemplo, el día de Halloween, en algunas casas, lógicamente, le decían, bueno, pero si tú no cantas, entonces no te damos dulce. Y yo llevaba un papelito y se los entregaba a las personas que le decían eso, donde decía, mira, yo soy autista, no vocal, pero quiero un dulce, ¿sí? Es hacerle entender al otro, comunicarle al otro, que dentro de nuestra comunidad hay una personita que tiene autismo, que es autista, ¿cierto? Y tiene una necesidad igual que los demás niños. Ahora vamos a hablar de las prácticas inclusivas, integración de políticas, cultura y comunidad. Al interior de las charlas, no sé, porque desafortunadamente no logré escucharlas todas, no sé si les han hablado sobre cómo cuando hablamos de educación inclusiva, nosotros tenemos que empezar a hablar de lo que tiene que ver con las prácticas inclusivas, hablar sobre las políticas inclusivas y sobre las culturas inclusivas. Resulta que acá lo que quiero es que nosotros nos pensemos en lo siguiente, para todos los profesionales. Nosotros sabemos que al interior de los escenarios educativos nos empiezan a decir que cuando hablamos de hablar de educación inclusiva tenemos que integrar esta triada. Pero nosotros tenemos una propuesta curricular que la pensamos desde casa, con el homeschool. Entonces, ¿cómo podemos implementar o cómo trabajamos esos tres ejes, esta triada al interior de la casa? Hablamos de políticas inclusivas y empezamos a generar o a establecer como familia unas normativas básicas para las personas que ingresan a nuestra casa y trabajan con Santiago Arevalo. Y esas políticas son el que lo miren a él a los ojos, que le hablen a él,
que le cuenten a él las cosas, que le expliquen a él y no me expliquen a mí, ¿cierto? Entonces hay unas políticas específicas frente al trabajo con él, el trabajo que tenemos una propuesta, como les menciono yo a ustedes, que ahorita la vamos a mirar, pero es cómo de alguna manera los que ingresan a la casa tienen que entender unas normativas, unas directrices, unos lineamientos que nosotros como familia tenemos, ¿sí? Y empezamos a pensarnos entonces, cuando ya están establecidas estas políticas, estos lineamientos para trabajar con Santiago, estos lineamientos para aportarle a él, que no solamente lo hacemos para las personas que ingresan, el profesional que ingresa, sino también para los que estamos hablando de los profesionales que hacen las propuestas, la propuesta de transversalización, como el psicólogo, como el terapeuta ocupacional, como el fonoaudiólogo. Y entonces pensémonos entre todos, como les dije yo a ustedes, qué es lo que yo necesito como familia que Santiago fortalezca, y entre todos construyamos esos objetivos de intervención. ¿Sí? ¿Cómo me puedes aportar tú a mí como psicólogo? ¿Cómo me puedes aportar tú a mí como fonoaudiólogo, como terapeuta en esta propuesta que nosotros tenemos? Es decir, esto no va desligado. Y entonces empezamos a hablar acá de las prácticas inclusivas, ¿sí? Establezcamos prácticas inclusivas que sean en ambiente natural, pero también prácticas inclusivas que sean acordes a las necesidades de Santiago, no de todos los niños, de lo que dice la literatura sobre el autismo, sino de Santiago Arévalo. ¿Cuál es la necesidad que él tiene? Y entonces hablamos de estas prácticas inclusivas, y acá esto va transversalizado con lo que tiene que ver con el diseño universal para aprendizaje. Es decir, aquí hablamos de cómo estos profesionales, ¿cierto? El profesor, yo como mamá, que soy la que también construí la propuesta, los terapeutas, los diferentes terapeutas, empezamos a pensarnos, queremos alcanzar un objetivo de intervención con Santiago, pero ¿cuál sería la mejor forma de hacerlo? Entonces empezamos a mirar cómo podemos representarle esa información de tal forma que Santiago la comprenda, pero también cómo hacemos para entender cómo él la está expresando. Pero también cómo hacemos para participar, para convocarlo a él, es decir, para animarlo, para entusiasmarlo, para hacerlo partícipe de la propuesta. Entonces aquí estamos trabajando con los 3 principios del DUA, que son los que de alguna manera en esas prácticas inclusivas tenemos que tener en cuenta. Fundamental, siempre, sí o sí, trabajar con todo lo que tiene que ver con la parte de integración sensorial. ¿Por qué? Porque a partir de lo sensorial aprendemos más, ¿cierto? Entonces, manipular, tocar, untarnos, oler, sentir, todo lo sensitivo que es tan, tan importante para todos los niños, ¿sí? Y por último, les dejé aquí la parte verde que dice contribuir en la pedagogía de las diferencias, generar una cultura inclusiva. Carlos Esrial habla de las pedagogías de las diferencias, habla de lo importante de entender al otro, de convocarnos, ¿sí? De ponernos en los zapatos de. Yo creo que cuando hablamos de la cultura inclusiva, hablamos de generar escenarios donde podamos convocar y donde podamos entender la pedagogía de la diferencia. Bueno, y seguimos. Esta es para los psicólogos, para las familias, para los profes que me están escuchando. Esta es la propuesta de intervención que yo tengo para Santiago. Es una propuesta de intervención que está pensada a la luz de un contexto determinado, que es nuestra familia, de una necesidad y una particularidad que es Santiago Arévalo, que tiene 10 años, que es un niño con barreras en la parte comunicativa, ¿cierto? Que tiene lógicamente un trastorno en la parte del neurodesarrollo. Y cuando hacemos esta propuesta, esto ha sido de muchos cambios, pero cuando yo la construí, cuando la empezamos a pensar, cuando la empezamos a cambiar de manera constante, se cambia todo el tiempo, nos pensamos en algo bien importante, y era qué logra hacer y qué hace y qué no hace Santiago. Y para entender qué hacía y qué no hacía, pues nos tuvimos que ir a investigar cuáles eran esas etapas de desarrollo y qué características o qué cosas, cuáles eran los hitos de desarrollo, y en estos hitos, qué hacen los niños en cada uno de estos hitos, en las edades determinadas. Y a la luz de empezar a rayar, a tachar lo que él hacía, de chulear lo que él hacía, empezamos a darnos cuenta de que había muchas cosas, muchos vacíos que él no lograba hacer, que no correspondían a la edad de él, sino que eran de un hito anterior, de unas edades anteriores. Por lo tanto, se genera esta propuesta curricular que está pensada a la luz de las habilidades básicas adaptativas de Santiago. Hablamos de fortalecer el área psicomotriz,
Entonces ustedes ahí les aparece el visual de lo que trabajamos, toda la parte de motricidad gruesa, motricidad fina, equilibrio, la parte visomotora, la parte de lateralidad, pero también trabajamos lógicamente lo que tiene que ver con la parte cognitiva. Pero en lo cognitivo, quiero darles a conocer algo, y es que en lo cognitivo nosotros no lo pensamos a la luz de la parte académica de materias, sino a la parte de las funciones ejecutivas. ¿Cómo trabajamos las funciones ejecutivas con Santiago? ¿Y cómo podemos fortalecer estas funciones ejecutivas? La memoria, la atención, ¿cierto? La resolución de problemas. ¿Cómo podemos lograr fortalecer al interior de cada una de las rutinas todo lo que tiene que ver con las funciones ejecutivas y cómo logramos que él imite, que él logre procesos de imitación? Santiago es un niño de 10 años que hasta hace poco está empezando a lograr imitar, ¿cierto? Hasta hace poco está tratando de imitar. Y eso es un logro grandísimo para nosotros como familia. Y empezamos con el área de autonomía. Y entonces hablamos de que Santiago sea capaz de preparar su comida, de organizar su ropa, de cambiarse él solito, ¿cierto? De bañarse. Y aquí yo le coloqué algo que ya hablo de dependencia sana. Yo no hablo de una independencia, sino hablo de una dependencia sana. ¿Y por qué lo menciono así? Porque todos dependemos de algo, pero que esta dependencia, profes y los otros profesionales que me están escuchando, sea una dependencia sana para todos. Hablamos del área comunicativa, voy a hablarlo de manera muy rápida, del área del tiempo libre, área social, área de salud y seguridad, y lógicamente en la parte académica hablamos de que él tenga unos mínimos para lograr unos procesos de aprendizaje. Esta es la propuesta curricular que tiene Santiago, ¿sí? Ahora miremos en cuál de ustedes como psicólogos pueden aportar en todas, en cuál podemos aportar como maestros en todas, en cuál podemos aportar como familia en todas, ¿verdad? Entonces es importante que lo tengamos presente. Hemos adaptado los entornos y hemos buscado espacios inclusivos donde podamos trabajar a la luz del DUA. Estos espacios están pensados a la luz de un enfoque, y es el enfoque café, que lo encontramos en la parte de abajo. Estos espacios que nosotros hemos buscado son espacios donde lo podamos llevar de manera constante, que tengan disposición para permitirle a él su ingreso, pero que le permitan vivir la escuela, vivir los aprendizajes, que sean frecuentes. Y acá yo colocaba algo, y es que sean sin etiquetas, que no sea el niño con autismo que llegó, sino que él sea uno más de ese escenario de aprendizaje. Acá ustedes lo están encontrando en diferentes escenarios, ¿cierto? Acá ven, por ejemplo, en esta imagen donde Santiago hace su primera comunión, y si lo ven, él está sin medias, ¿sí? Y donde se le acomodó su espacio. Se generó un espacio de participación, de aprendizaje para él. La actividad cotidiana, el aprendizaje cotidiano me permite a mí aprender cosas. Estos espacios son los centros CREA, que tenemos en todas las localidades, el Centro de Artes, Cultura y Tradición de Uniminuto, diferentes museos y teatros donde los llevamos todo el tiempo, espacios de IDARTES y el IRD, y coloco yo aquí la tienda, y son todos estos escenarios del barrio que nos permiten a nosotros hablar del autismo y generar espacios de aprendizaje para los demás. Acá, Santiago monta bicicleta, ya aprendió a montar bicicleta, pero su bicicleta ha sido acondicionada lo grande para que él pudiera aprender a montar. Y acá en el otro video lo estamos encontrando en diferentes escenarios del CREA, donde ha aprendido él muchísimas cosas, que le han permitido ser, donde le han permitido estos videos rápidamente. Pero quiero aquí, para terminar, unas recomendaciones para las familias. Yo también como familia, tengo un duelo. Yo también como familia no sabía qué hacer. Yo también como familia lloré y grité muchísimas veces, y lo sigo haciendo, pero sé que me tengo que cuidar, ¿sí? Entonces cuidémonos emocionalmente, busquemos apoyos de comunicación, contemos lo que nos está pasando, cuidemos a nuestra familia, a nuestro hogar, ¿sí? Hablemos con nuestros esposos, en el caso mío, hablemos con nuestros hijos, hablemos con nuestros hermanos, y démosles a conocer que necesitamos que ellos nos ayuden. No pensemos que nosotros podemos hacer todo solos. Generemos una propuesta de apoyo entre nosotros como familia. Tomémonos un tiempo para descansar, tomémonos un tiempo para desconectarnos, tomémonos un tiempo para irnos y tomarnos un café, ¿sí? Tomémonos un tiempo para hablar de nosotros como familia. Tomémonos un tiempo para hablar con nuestros otros hijos, para compartir un helado con ellos. Fortalezcamos nuestras rutinas, tengamos una rutina clara,
¿sí? Yo soy un poco como cuadriculada con eso, pero es qué día tengo para mi otro hijo, qué momento tengo para salir con mi esposo, en qué momento tengo las terapias con mi hijo, ¿sí? En qué momento tengo que ir a mi trabajo, es decir, pensémonos en el todo, ¿sí? Que tenemos una rutina y que es muy estructurada así, pero desafortunadamente a la luz de poder cumplir con toda esta propuesta, de poder fortalecer los procesos de aprendizaje de Santiago, pero también los procesos de aprendizaje míos como mamá, pues tengo que tenerlo claro. Tengo que cuidarme y cuidar a mi familia, cuidar a mis hijos, cuidar a mi esposo y cuidar de mí, ¿sí? Y acá coloco algo que es educación y sensibilidad. Eduquemos a los demás, promovemos la inclusión y tengamos redes de apoyo. Busquemos redes de apoyo que las encontramos dentro de Internet, de familias, de maestros, de terapeutas. Escuchémonos entre todos y formémonos. Nosotros tenemos una obligación como familia y es formarnos frente al autismo, es entender esas propuestas de intervención que nos están dando los diferentes terapeutas, es mirar si las estrategias están siendo adecuadas o no, es formarnos todo el tiempo, formarnos frente a lo que están haciendo. Acá, transformando percepciones, estrategias para educar en común unidad sobre el autismo. Conclusiones. Voy a empezar con la que está aquí en la parte de abajo. La diversidad enriquece el aprendizaje. Otra conclusión, incluir es transformar pensamientos, miradas y sentires. Incluir es transformar la vida, profe, es transformar todo. Incluir es un viaje colectivo, la inclusión es un viaje colectivo. No me deje solo usted en este viaje como terapeuta, no me deje solo usted como profesor, no me deje solo como psicólogo. El cambio comienza por la percepción, el cambio comienza por la mirada que tú tengas del otro, ¿sí? Entonces, para que lo tengamos presente. Última conclusión, espacios inclusivos son espacios para todos. Un espacio inclusivo es el espacio en el que usted piensa en todos los estudiantes, en todos los chicos que usted tiene. Por favor, ahí para que lo tengamos presente y no se nos olvide, que lo tengamos muy, muy en cuenta. Cuando usted termine su intervención y se dirija a ese padre de familia, comience diciéndole cuántas oportunidades de vínculo tuvo con ese niño y de esa niña. Comiéncele diciendo por el nombre a su hijo. Mírale a los ojos al padre de familia. Dese cuenta que está agotado después de esa terapia que tuvo, porque fue el momento que tuvo él para descansar un poco de su realidad. ¿Sí? Pero ahora cuando yo llego como terapeuta, como maestro, como psicólogo, a contarle las otras cosas de mi hijo, por favor, seamos muy cuidadosos de lo que hablamos, de lo que decimos, de cómo lo compartimos, ¿sí? De tal forma que no nos recarguen más a nivel emocional. Aquí termino yo con mi plática. Espero haber logrado el tiempo establecido. Está la foto de mis 2 hijos. Les agradezco enormemente y espero de verdad, de corazón, que esto les hubiese servido un poco para entender la otra mirada de la realidad de las familias.